Buenas noches, mi nombre es Sofía de Niño, soy estudiante de primer semestre de medicina y hoy voy a hablar de la policitemia. Pero antes de hablar de la enfermedad como tal, tenemos que hablar de unos conceptos básicos para poder entenderla en su totalidad. Primero es el concepto de tejido. Un tejido en sí es el conjunto de células que tiene una función determinada. Y ya el tejido se divide en diferentes tipos, uno de ellos siendo el tejido conectivo, que se caracteriza por ser un tejido con células y abundante matriz extracelular que tiene como función conectar varios tejidos, permitir el flujo de sustancias entre ellos y darle sostén y resistencia. Acá podemos ver una tabla porque en sí los diferentes tejidos conectivos se caracterizan por sus diferentes características que tienen y se clasifican así. Pero hoy vamos a hablar específicamente del tejido conectivo especializado que es la sangre. Entonces la sangre se divide en dos componentes, los elementos formes, que es todo lo que son células, y la matriz celular, que también es conocida como plasma. En los elementos formes podemos encontrar primero el eritrocito, que se caracteriza por tener su forma bicóncava y su función más famosa es transportar oxígeno, pero también transporta CO2 como producto de desecho en el cuerpo. Entonces están los leucocitos, que todos se caracterizan por la defensa del ser, y estos hay diferentes tipos, que el primero es el neutrófilo, que defiende principalmente contra bacterias, el basófilo, que actúa principalmente en relaciones alérgicas o inflamatorias, el eosinófilo, que regula tanto las reacciones alérgicas e inflamatorias, pero también es una defensa contra parásitos, los linfocitos, que es el linfocito B y el linfocito T, y después los macrófagos, que son así de grandes porque son fagocitadores profesionales que fagocitan sustancias malas para el cuerpo y hasta células enteras. Y también están las plaquetas, que son distinguidas por sus efectos de la coagulación, que son como pedacitos de células. Ahora, un concepto muy importante es la eritropoyesis. La eritropoyesis es el proceso de creación de los eritrocitos en médula ósea. Estos parten de unos precursores. El primer precursor de todas estas células es la célula madre, también conocida como célula stem, y de estas salen unos precursores. El primer precursor también es muy importante, es el precursor mieloide común, del que se encadenan los eritrocitos y los leucocitos, y las plaquetas también. Después de los precursores, vemos que después ya empieza la eritropoyesis como si, que empieza con el proeritroblasto, después con el eritroblasto basófilo, que la imagen no lo muestra, pero usualmente sus citoplasmas de color basófilo, después el eritroblasto policromático, que tiene varios colores, después el normoblasto policromático, y después el normoblasto ortocromático, y después entre el normoblasto ortocromático y el reticulocito se pierde el núcleo, que es una característica muy principal de los eritrocitos, pero en el reticulocito todavía se encuentran pequeños fragmentos de material genético, como se ve ahí en la imagen, y después ya finalmente el eritrocito, que ahí ya tiene su forma bicóncava y su carencia total de organelas. Esos últimos dos, el reticulocito y el eritrocito, están en esa caja roja porque son los dos que se encuentran en sangre periférica. Ya el resto, si se encontrarían en sangre periférica, eso indicaría una patología. El valor normal de eritrocitos es de 4.7 a 6.1 millones de células por mililitro en hombres y de 4.2 a 5.7 millones de células en mujeres. También es muy importante resaltar la médula ósea, ya que acá pasa la formación de todas esas células de la madre de la sangre. El estroma de la médula ósea está caracterizado por tener una arteria nutricia, que saca arterias radiales, y estas se conectan con las sinusoides venosas en el capilar cortical. Estas sinusoides provienen de la vena central, que tiene una vena emisaria. El parénquima de la médula ósea, como les había mencionado antes, se forman todas las células de la médula de la sangre, qué pena, entre esas eritrocitos, células madres, leucocitos y todos los precursores, como podemos ver al centro de la imagen. Ahora sí, hablemos de la politisemia. La politisemia es una patología de la médula ósea, ya que ahí se crean los eritrocitos, caracterizada por un aumento anormal en las células sanguíneas, especialmente los eritrocitos. Ese aumento descontrolado de eritrocitos hace que la sangre sea más espesa y por lo tanto aumenta el riesgo de formar coágulos sanguíneos, que pueden bloquear el flujo sanguíneo de tanto arterias como venas y causar repercusiones muy perjudiciales como son la trombosis, o si uno de esos coágulos fuera a viajar hacia el cerebro, causar derrames. La politisemia puede ser congénita, pero también se puede tener este mismo efecto con diferentes estímulos, como es el efecto que pasa
con los fumadores. Entonces, cuando se fuma mucho, aumenta el monóxido de carbono en la sangre. El monóxido de carbono también se puede añadir a la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno adentro del eritrocito. Es más, el eritrocito tiene así su forma bien cóncava para maximizar el espacio de hemoglobina que quepa en el eritrocito para que no tenga nada más y solo haya hemoglobina. A esa hemoglobina se le puede pegar también, pues usualmente se le pega el oxígeno, también se le puede pegar el monóxido de carbono. Cuando se le pega este monóxido de carbono, cuando hay un aumento de esto, obviamente no se le va a poder pegar el oxígeno como lo hace normalmente porque no está el espacio. Entonces así bajan los niveles de oxígeno en la hemoglobina en el eritrocito. Entonces cuando obviamente no se tira ese oxígeno, entonces baja el transporte de oxígeno efectivo hacia los tejidos. Entonces cuando este transporte es tan malo, el cuerpo lo que hace para compensar que no se esté llevando el oxígeno hacia los tejidos es hacer más y más eritrocitos para poder como contrarrestar esta pérdida que se está pasando por el exceso de humo. Ese mismo efecto también puede pasar en grandes alturas. Entonces, cuando se aumenta la altura, todos sabemos que bajan los niveles de oxígeno por la composición en sí de la atmósfera. Cuando esto sucede, pasa lo mismo que con los fumadores, que el transporte de oxígeno a los tejidos baja, empeora, es más malo, y por lo tanto la célula hace lo mismo que hace con los fumadores, que es que aumenta los eritrocitos para poder compensar para poder compensar el efecto de que nos esté llevando el oxígeno a los tejidos como normalmente lo debería hacer. Y esa es la politisemia. Muchas gracias.